Bueno, ¿por dónde empezamos? No sé. Yo igual ya había notado algunas cosas, así que sé que pueden ir guiando poco a poco toda esta conversación. Había Ya. escrito aquí justamente, el dinero, te dice, el dinero fluye hacia las personas que crean valor, que cumplen lo que prometen, que cumplen con el desarrollo de hábitos sólidos hacia donde Ujú. y el dinero fluye hacia las personas que resuelven con excelencia. Esto te dice Brian Tracy. El Brian Tracy, el famoso este del, ¿qué se llama? El seminario Fénix, no sé si has escuchado. Sí, me suena, me suena. Ya, es un viejo de esos. Y sí, si tú le escuchas, si le escuchas con Ujú. conciencia, tiene muchos términos de conciencia cabrones. Yo antes pensé que era un huevonazo que hablaba de disciplina, esas cosas. Ahora lo escucho y digo, Ujú. tienes razón. Es un hombre lavado de Ya. conciencia. Pero te dice eso, ¿no? O sea, de que el dinero fluye hacia las personas porque crean valor, a las personas que crean valor, que están conformes en sus metas, están enfocados ahí, están siendo constantes, están siendo disciplinados. Y se enfoca en eso. Pero yo creo que va más allá el tema del dinero y a mí me cuesta mucho, muchísimo el tema del dinero. Es un, creo, como dice Diego Dreyfus, creo que tengo algo con el dinero y no sé qué Total. mierda es. Por eso he accedido a hablar de este tema, igual, porque creo que tenemos, bueno, hablando de mí, creo que tengo algo con el dinero. Eh, Supongo que es parte de la sociedad, de cómo nos han criado en este circulito aquí. También es un poco hablar de mi papá, o sea, porque poco a poco aprendí y descubrí con el tiempo, eh, indagando un poco en mis pensamientos y en mi forma de pensar, en mi forma de hablar sobre el dinero, en mi forma de referirme a las personas que tienen mucho dinero. Y es muy interesante porque mi papá, él era una persona que odiaba, no sé si odiaba, pero tenía mucho rechazo a las personas que tenían mucho dinero, a las personas ricas, a los oligarcas, como él les decía, porque él era una persona muy política en el sentido de ser muy, a él le gustaba la línea trotskista, no sé si has escuchado. Es una línea muy radical de la política que se refiere a que solo va a haber un cambio en la sociedad si existe una revolución armada. ¿Ubicas? La revolución armada, que el proletariado, o sea, que la gente pobre, que la gente de las bases, tome el poder a la fuerza a base de armas, ¿ya? Entonces, él estaba muy metido en eso porque su papá, mi abuelo, era minero y también era un dirigente político de estilo trotskista. Entonces, mi abuelo los crió a todos sus hijos con esa mentalidad. Entonces, o sea, con el capitalismo, ¿no? No, perdón, con el comunismo. Entonces, en esa mentalidad no me quiero meter mucho en política porque seguro me van a recontrafunar porque soy un ignorante y me encanta ser ignorante en la política. Eh, entonces, en ese estilo de vida, en ese esquema de pensamiento, está mal tener mucho dinero, ya está mal poseer muchas cosas, está mal darte lujos, tener lujos. Entonces, para mi papá, cuando hablábamos, no sé, pucha, mira ese auto, no sé, digamos, un Mercedes que veíamos por la calle, yo le decía, papi, mira ese auto. Me decía, pucha, sí, ay, pero es un lujo. O sea, como diciendo, no, nunca vas a tener porque eres pobre, ¿ubicas? O somos pobres porque somos del proletariado, ¿ya? Y yo nunca me he metido en eso, pero con los años me he dado cuenta de que tengo un estilo de rechazo a la gente con dinero o al tener mucho dinero. Entonces, no sé si eso se vuelve como un obstáculo tal vez para poder acceder a esos niveles. ¿Por qué? Porque yo alguna vez escuché de Osho que el tener mucho dinero también es arte, o sea, es generar riqueza de cualquier estilo, pero hablando de riqueza monetaria y económica, es un arte. No es simplemente de decir, pucha, o ser, ¿cómo se dice? Eh, Pensar banalmente o ser muy materialista. Tal vez muchas personas sí, pero cuando tienes conciencia, el crear dinero, el crear riqueza es un arte, o sea, no cualquiera lo puede hacer. Y es admirable de las personas que pueden crear, que pueden generar mucha riqueza. Por ejemplo, Osho a él le regalaban millonarios de todo el mundo, le regalaban, él tenía Rolex de todo estilo, tenía esos autos, los Rolls Royce,
tenía muchas cosas y él decía: "A mí me regalan y a mí no me molesta tener estas cosas porque yo lo hago con conciencia, no le estoy quitando nada a nadie, no está mal tener mucho dinero, no está mal ser, o sea, ser rico", se podría decir. Entonces, por eso me parece interesante este tema. Sí, sí, yo igual. Pucha, el condicionamiento familiar ya lo vamos a hablar. Creo que el condicionamiento familiar dice muchas cosas. Creo que todo va a depender en las relaciones amorosas, en las relaciones de tu dinero, en las relaciones de tu trabajo, tu profesión, las cosas que te gusta hacer. Todo va relacionado con el condicionamiento familiar. Y si atiendes Ujú, el condicionamiento familiar, creo que las cosas cambian eventualmente, ¿no? Pero hablando específicamente claro, del dinero, pucha, es verdad, es un arte hacer dinero y hay que tener esa conciencia para hacerlo, o no sé si conciencia, pues, sino esa libertad mental de pensamiento de poder hacerlo. Viendo un poco profundo a hacer negocios, por ejemplo, hay un negocio bien sencillo que es Hotmart. Y este negocio bien sencillo trata de crear contenido, ese contenido hacerlo virtual y ese virtual ganar dinero. Qué difícil que es para mí. Para mí es bien complicado, pero veo que otras personas es tan sencillo como aplicar. Y ahí me di cuenta que estas mentalidades difieren de otras en el sentido de no le dan mucha vuelta y no le dan mucho análisis a las cosas, no le están sobreanalizando las cosas, que creo que tú y yo somos muy sobreanalizadores de las cosas, pero ellos creo que son muy directos y es al tiki-taka atacan. Y eventualmente, ahí yo creo que por eso Osho decía, esto es un arte, eventualmente tienen la capacidad para sostener más ceros en su cuenta en dólares. O sea, eso también hay que tener capacidad. Por eso ahí se va convirtiendo en arte, ¿no? ¿Qué tan capaz soy de invertir esta gran cantidad de dinero y que no me tiemblen los huevos? Y que no me claro. desespere para hacerlo más y más, pero que no sea por ambición, sino que sea por inteligencia. Y el arte del dinero va girando. Ahí es, o sea, hay que tener mucho intelecto también. Y puede ser limitante o Pero, no. claro, obviamente aquí en este canal tratamos de hablar un poco sobre lo que es, hacer cosas, hacer poco con conciencia o tratar de despertar un poquito, aunque sea un poquito cada uno, nosotros mismos cada día, ¿no? Y supongo que debe haber mucha diferencia en el lograr tener mucho dinero o adquirir mucho dinero o heredar mucho dinero, no lo sé, eh, desde una perspectiva sin conciencia, debe haber mucha diferencia a tener mucho dinero con conciencia. Como decía el Dreyfus, la conciencia detrás del acto, o sea, debe ser muy diferente, debes tener un disfrute muy diferente al ser millonario simplemente por serlo, sin valorar, sin haber pasado estas etapas de un poco del despertar y tal vez hay muchas personas que, bueno, estamos juzgando, bueno, estoy juzgando, ¿no? Que son muy egoístas, o sea, vamos, me gusta hablar muchas veces de lo que es la política, de lo que es, por qué, qué pasa en tu mente, qué procesos mentales pasan para querer entrar en ese mundo. Yo sé que muchas personas lo hacen por convicción, tal vez, o pocas, muchas, no lo sé, por vocación, por querer ayudar a la gente, por querer cambiar tu país, porque en eso también entra el tema del patriotismo, que también podemos hablar otro día. Pero hay muchas personas que simplemente entran por ganar dinero, o sea, de cualquier manera. Entonces, si a mí me preguntaras ahora, bueno, creo que desde siempre, si a mí me preguntaras, pucha, ¿quisieras tener dinero a cualquier costo? Yo te diría no. O sea, yo no, porque he tenido muchos familiares que han estado en política, han estado en puestos altos de política y, o sea, en otro gobierno y que ahora tienen problemas. O sea, que en ese momento, pucha, ganaban un huevo de plata, o sea, vivían recontra bien y se los veía, o sea, que eran muy ostentosos y todo eso, y lo disfrutaban y está perfecto. Pero ahora, o sea, después de haber dejado el cargo, ahora no lo pueden disfrutar. O sea, prácticamente están como que encadenados a como si fuera un karma haber estado en ese puesto, haber ganado tanto dinero. ¿Por qué?
porque ahora están llenos de procesos, o sea, son 8, 10 procesos. Tengo una familiar que está por lo menos ya 5 o 6 años llena de procesos, que toda la plata que ha ganado, sea mucha, sea poca, la vida, mala vida, no sé, eh, se fue, o sea, se esfumó. O sea, ella pidió un préstamo del banco ese momento, súper alto el préstamo, porque ella podía pagar en ese momento montos altos. Entonces, bueno, ella supongo que pensó en su inconsciencia de que, bueno, esto va a ser para siempre. Y una vez que pasó eso, a veces no tiene ni para comer. O sea, es muy jodido el cambio, o sea, el cambio de tener dinero solo por tener, o llegar a un puesto en la política o de lo que sea, solo por llegar, por tu ego, que es así, súper voraz, y que dice, no, que tienes que hacerlo. Ahí mismo entra el condicionamiento familiar de que no, tienes que llegar súper alto en tu carrera, que bla, bla, bla. Y a veces no ponen en la balanza el decir, o sea, estás entrando a ciertos lugares, no solo en la política, en cualquier lugar, tal vez en el ámbito de los negocios. Hay obviamente cosas mucho más pesadas de las que no vamos a hablar, pero no ponen en la balanza de decir, ¿vale la pena? ¿Qué estoy dando de mí para acceder a esos lugares? O sea, para acceder al dinero, digamos, al dinero, a mucho dinero. ¿Qué estoy dando a cambio? Porque siempre das algo a cambio, ya sea tu energía, das capaz tu felicidad, si no eres consciente de lo que estás haciendo, das muchas cosas a cambio que después, obviamente, ese rato no te dicen, ¿sabes qué? Te voy a pagar, no sé, 100,000 bolivianos al mes, pero me vas a dar esto a cambio, esto, 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 sino que la factura te llega después, te llega como un sopapo, pero así. Entonces, yo creo que es también muy importante ponerse a pensar de qué estamos dispuestos a dar a cambio de llegar a esos lugares, o a cambio de llegar a esas posiciones, ¿no? Claro, alguna vez yo me he preguntado, por ejemplo, cuál es la diferencia entre la felicidad, la tristeza, qué es la felicidad en realidad. Y vi un video de un tipo antiguo que estaba dando un video justamente por allá, por los hindús y demás, y decía de que hay una diferencia entre lo que es felicidad y plenitud. Y la plenitud es ese estado del ser en el que constantemente está grato, ¿me entiendes? Está pleno, que es otra palabra que ya las personas más expertas saben qué palabras ponerle a las cosas, ¿no? Está bien. Y feliz son momentos de éxtasis, que siempre vas a estar feliz, como a la vez tienes que estar triste para estar feliz, ¿no? O sea, constantemente. Te levantas emputado y eventualmente vas a estar feliz, porque hay algo que te da una taza de café, te va a hacer feliz. Salir con tu motocicleta te hace feliz. Pero estando triste y estando feliz, el estado de plenitud es lo que engloba todo. En base a eso creo que es lo que hay que buscar, el estado de plenitud, donde uno sepa qué le da plenitud. Y claramente no es el dinero, claramente es la paz, la libertad, tener ese tiempo, tener estados de éxtasis tal vez para nosotros, espacios nuestros, espacios del ser, entrar profundamente, vivir ahí, o sea, tú me entiendes, permanecer en ese estado, más libertad, viajar con libertad sin que esa espinita te esté jodiendo, ¿no? Entonces te dice, al final de cuentas, ¿por qué quieres dinero? Porque en lo más profundo estás queriendo comprar esos tus deseos bien profundos, que es paz, libertad, amor, tiempo, espacio, pero no necesariamente dinero. Entonces ahí es donde lo que en realidad buscamos es, lo que en realidad deberíamos hacer es trabajar en paz, buscar la plenitud sin dinero. Eso te dice los mentores, ¿no? Y aparte lo he escuchado en Osho, lo he escuchado en Enrique Corbera, lo he escuchado en el Diego Dreyfus. Por eso Diego Dreyfus te dice, haz las cosas que te gustan hacer, agrega ese valor en lo que te gusta, dedícate a eso, luego vendrá el dinero. Te dice, no, porque yo me fui al revés, te dice, ¿no? Y ahí es donde mi cabeza resuena mucho. Porque algunas personas que no se dedican a eso primero, lo que hablan estos seres, porque no se dedican a eso y generan mucho dinero? Y más allá que después su vida no sea plena, ¿me entiendes? Pero yo de ni una forma ni de otra, al 100%. Recién este año me estoy dando cuenta que realmente me ha estado yendo muy bien, que realmente me sobra dinero, pero recién este año me estoy dando cuenta.
Años antes yo ya te decía, no, es que no me va bien, hermano, no, es que no tengo. No, ahora ha cambiado, desde el año pasado, desde octubre que estoy cambiando y cambiando hasta mis palabras, mis pensamientos, todo. Y estoy tratando de dedicarme al día por lo menos a lo que más me gusta. Y tiene que haber unos minutos del día donde entra mi ser, que debería ser más minutos del día, más horas del día, entrar a uno a su propio ser y permanecer ahí porque ese es nuestro origen, digamos. Recién estoy enfocándome más a detalle, pero al principio era constancia, dinero, disciplina, ¿qué voy a hacer? Y resultaba que pensé que nada me salía bien, nada me salía bien, nada me salía bien. Hasta odiaba mi trabajo, pero sin darte cuenta, tu trabajo te da un buen sueldo y a mí también me da un sueldo razonable. Y dices, ay, Sí, ay, de que la ecuación esté mal hecha es otra cosa. Pero ay, te llega, hay muchas personas que nada, 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 cero. Y como sí. Diego Dreyfus dice, ¿no? Si te sobra, ya eres rico también. Hay personas que tienen mucho y no les sobra un peso. Y yo fuera de juego un día, puta, me sobra 1000, pero me sobra 1000 a fin de mes. Puta, ya, qué rico. Ujú. Has tocado temas, has tocado varios puntos. Primero, has mencionado de buscar la felicidad, buscar la plenitud. Capaz me voy a desviar un poco, pero igual, luego vamos a volver, pero son temas que van surgiendo y yo también antes me preguntaba qué es la felicidad, por qué no puedo ser feliz, pero después de haber pasado tantas cosas y haber escuchado tanto tiempo a Osho, Osho te dice que la plenitud te va a llegar, es un estado de conciencia que te llega, o sea, la felicidad, muchas personas escucho decir y a veces escucho decir con tristeza a muchas personas o al general de las personas, lamentablemente, que es una frase ya hecha. La felicidad son momentos, o sea, que la felicidad son pocos momentos y en tu vida vas a tener pocos momentos de felicidad. Y eso me parece muy triste, viejo. ¿Por qué? Porque, o sea, al final, si ya, digamos, tengo 70 años y hago un raconto, un recuento de de toda mi vida, ¿cuántos momentos habrán sido de felicidad para esa gente? No sé, o sea, sumando, supongo que un día entero, máximo, de todos sus 70 años, juntando todos sus pequeños momentos de felicidad. Y eso me parece muy triste, o sea, me parece muy triste porque eh, al final no has vivido nada. O sea, si te pones a pensar que de 70 años, ya le demos que un año haya sido feliz, de los 70 solo uno, sumando todos los momentitos que has tenido de felicidad, 69 años han sido a la mierda. O sea, eso me parece demasiado triste y poco a poco meditando y aprendiendo esas cosas he entendido de que la felicidad no son momentos, o sea, la felicidad sí puede ser permanente o la plenitud, que para mí viene a ser lo mismo si entramos en ese tema, que puede ser permanente, pero obviamente no es gratis, o sea, no es fácil, no es algo que, pucha, ya me compro un Rolls Royce o no sé, el auto que más te guste, lo que más quieras, material, una casa de 3 pisos, lo que quieras. Si te das cuenta, te va a llegar eso y después ¿qué? Tu vida va a seguir exactamente igual si no has entrado dentro, bueno, de entrado dentro o practicado, intentado conocerte más emocionalmente, espiritualmente. Si no has hecho por lo menos un trabajo que cuesta, y obviamente si quieres entrar mucho más, cuesta mucho más, si quieres llegar a niveles más altos de conciencia, obviamente hablando desde el ego, si quieres llegar a niveles más altos de conciencia, te va a costar mucho más. O sea, es como, pongamos de ejemplo el gimnasio. Muchos piensan de que todos los que tienen músculos en el gimnasio, los que ves y tienen un buen físico, o chicas que tienen buen físico, es porque se han inyectado. Y los que opinan así son tipos que nunca han pisado el gimnasio. Yo era uno de esos que criticaba, que nunca han pisado el gimnasio, nunca lo van a hacer, nunca han tomado en serio algo, o sea, como ser disciplinados, de tomarse el trabajo, de forjar esa, ese estilo de vida que es ir al gimnasio. Hablemos del gimnasio, que es algo físico, algo
superficial en cierto sentido, pero es un buen ejemplo para entrar en eso, que si quieres estar o tener estados de felicidad más largos, para no decir permanentes, porque debe ser lo último, o sea, lo más loco que puedes conseguir, que vivir en un estado de plenitud, que sería estar iluminado, que hayas llegado a ese punto tan arriba o tan adentro, tan profundo, que de ahí no sales más, o sea, se te vuelve tu natural, se te vuelve tu estado natural. Pero para eso supongo que son vidas o tal vez toda tu vida dedicarla a eso y ojalá alguna vez nos toque y sería hermoso, pero he aprendido que había momentos que yo meditaba mucho, 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 al día por lo menos 1 hora o 2, pero así seguidas, sin salir de ese estado. Y había después, digamos, de un mes de haberlo hecho todos los días, había momentos en los que me quedaba por lo menos 1 hora en ese estado. O sea, era como estar flotando en el aire, estar en las nubes, estar totalmente pleno, pero así totalmente feliz. He conocido lo que, o sea, he conocido por momentos chiquititos lo que es, lo que debe ser feliz, pero, o sea, esa felicidad que no se puede explicar con palabras, esa felicidad que no tiene ninguna razón. O sea, no eres feliz ni por tu mamá, ni que tu mamá esté bien, ni que tu familia esté bien, ni porque tienes, no sé, 4 títulos, porque ganas $100,000 al mes. No, no existe una razón. Simplemente eres feliz y eres, con todo, eres. Y gracias a la vida he podido conocer esos momentos y desde ese momento es como, no quiero compararlo con algo malo, que son las drogas o algo raro, pero es como una droga que nunca más la vas a dejar, o sea, siempre estás buscando eso. Es como una semilla que se, exacto, una semilla que se ha implantado, que la han implantado y listo, de ahí de tu cuerpo nunca más va a salir. Entonces, a eso me refiero con que eh, necesitas mucha disciplina, mucha pasión, mucho coraje, muchos huevos para poder llegar a ese estado. Y por eso la mayoría de la gente no lo consigue porque cuesta, porque es muy difícil, porque tienes que sacrificar muchas cosas, dejar de lado muchas cosas, darte cuenta de muchas cosas, enfrentar muchas cosas que son muchos demonios internos. Entonces, supongo que eso también puede estar ligado con el dinero, tal vez en nuestro caso, ¿no? Que aún no hemos dejado ciertas cosas, ciertas trabas, ciertas taras mentales que tenemos que no nos permiten como que desbloquear ese nivel, que tal vez es otro nivel de conciencia, no sé si más alto, digámosle más alto para fines prácticos. Debe ser un nivel de conciencia más alto que aún al que aún no hemos podido llegar. Pero yo creo que sí estamos en camino porque nos estamos dando cuenta de que tenemos un problema, tenemos algo con el dinero, tenemos algo que como que nos separa o como que nos aleja, nos repele, en mi caso, que aún es como pensar en tener mucho dinero, pensar en muchos lujos, todavía es como me escuece, medio raro. Y eso obviamente cada uno tiene que entrar, tiene que hacer un trabajo personal, trabajo Y, y espiritual, para, y para para, cada uno es un viaje distinto. O sea, ni siquiera decirte, sabes obviamente, qué, hazlo de esta manera y ya. Porque, por ejemplo, todo eso de no, la plenitud que has hablado, yo en mi viaje de vida, a mis 32 años, yo he entendido cosas distintas a lo que tú has entendido. He empezado ujú, con Osho, ciertamente, pero cuando llegó David Hawkins a mi vida y me mostró un mapa de conciencia, el tipo me dice, no, o sea, cuando pasas el coraje, llegas al perdón, a la aceptación, a la gratitud, y ahí se divide la vida en dos. Creo yo que los inicios de ese despertar es entender que hay dos formas de vivir en este mundo pragmático, en este mundo humano, que es con tu material. ego material, con tu ego y sin tu ego. Pero es contradictorio, porque eso también se lo escuchaba a Osho, es contradictorio decir que en este mundo vas a vivir sin tu ego, porque este mundo es ego. Es como que el requisito para estar en este mundo es que tengas ego. Ego es igual a una identidad que tú tienes que tener para subsistir en este mundo y decir yo soy. ¿Ya? El Ujú. chiste y el problema está en que tú creas que eres esa identidad. Pero en el momento que te desapegas y te sales de esa identidad, te dices a sí mismo,
Bueno, soy el observador. Desde el observador empiezas a jugar un juego dimensional o tridimensional, en el que ahí está el jugador, Álvaro en este caso, Álvaro Gonzalo, el jugador, el que ve al jugador y yo el observador. ¿Quién yo? El yo más profundo. Entonces, desde ese entendimiento yo entendí que tú puedes permanecer en un estado de plenitud entendiendo que eres ese yo profundo y que estás jugando un videojuego y que ese videojuego está lleno de felicidad y tristeza al mismo tiempo, polaridad en su máxima expresión. Porque para sentir felicidad tienes que haber estado triste, tienes que haber estado acongojado y va a haber felicidad. Entonces, te lo repito de otra forma, ¿no? Para sentir alivio tenía que haber dolor. Entonces, la polaridad en este mundo polar es infinita. Pero ya sufrir es porque te estás identificando con ese estado de conciencia. Entonces, la idea es salir de ese estado de conciencia como si fueses el observador y te quedas en un estado de paz, de profundidad. Pero eso te lo digo despierto. Porque ya es otra cosa los viajes grandiosos que has hecho meditando, que he sentido esos estados de éxtasis. Por ejemplo, cuando le he tirado el tema de la ayahuasca, nunca, ni con meditación, y tal vez igual te ha pasado con otras sustancias tú, nunca he sentido ese estado de felicidad tan poderoso. O sea, mi cuerpo, mi cara era como que, ya, hazme tuyo, ¿no? Pero no, con este otro estado pragmático donde tú te vuelves el observador, para mí ya no hay frustración. Para mí ya no hay como que, puta la vida, qué cagada. De hecho, decir, ay, ¿por qué la vida contra mí? Y te lo dije la anterior vez. Contra mí, ¿yo quién? ¿Yo Álvaro Gonzalo o yo ser más profundo? Y digo, sí, la vida contra mí, yo Álvaro Gonzalo. Pero ¿tú qué te crees para creer que la vida que te ha creado está contra ti? Pucha, qué ego. Por eso digo, Delfos dice, qué ego tan grande. Pero entonces, o sea, ahí es donde digo, puta, sí, qué mariconada tremenda, es mi ego que está sufriendo ahí y trato de ponerme en el observador. Cuando me pongo en el observador como el yo más profundo, digo, qué chura que es la vida, qué divertido, o sea, amo la vida, que sea como sea y qué lindo sufrir y qué lindo estar alegre. Tú me has enseñado eso también, o sea, qué lindo ese dolor, qué lindo esa ansiedad de que esto está saliendo mal, como dices, qué rico, ¿no? Eso es lo que veo. Ahora, eso, volvamos al dinero, es como que permanecer en ese estado es permanecer en ese estado de abundancia, tratar de vibrar en el estado de abundancia que sea lo que significa abundancia para nosotros, que en realidad abundancia supuestamente es todo, ¿no? Entonces llegar a ese estado es interesante. Y ahora te la pongo esto para ver qué opinas, ¿no? El hecho de que qué interesante y a qué grado las palabras que salen de nuestra boca pueden estar bajando ese nivel de abundancia. Te lo digo esto porque cuando leí Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker, lo que más me encantó y nunca se salió de mi mente es decir, tengo una mente millonaria. En inglés, I have a millionary mind, te dice el tipo. O sea, y yo, putas, o sea, es verdad. Y después me enganché con estos puta hombres increíbles que son hablando huevadas. Y el tipo, como es burla y burla y burla, el tipo siempre dice, puta, a ver, dime cuál es tu última anécdota de pobre que has hecho. O dime cómo estás viviendo y qué es lo más pobre que estás haciendo, le dice a su par, ¿no? Y después hacer la burla ante todos, no, eso es de pobres, eso es de pobres. O vamos con los pobres de arriba, no, puta Caraballo y todos los peruanos pobres. Y se me quedó y yo he empezado a hablar así con mi familia, haciéndome la broma. Y ahí me daba cuenta, decía, claro. Y mi hermana me decía, no, pero vamos a comer helado dolce. Ah, pero eso es bien de pobres, eso es bien de pobres. O sea, qué wea, así, ¿qué hablas? ¿Qué dices? Y cague de risa. Pero ahí me daba cuenta, claro, qué palabras mi mente vierte a tal grado de decir no tengo. No, es que no me va muy bien. No, es que pucha, hasta ahí nomás, gracias. No, desde octubre, septiembre del año pasado que cancelé eso en mi boca y trato la mayor parte del tiempo de decir, vamos, se puede, va a llegar, obvio que hay, que el dinero no me preocupa. Y este año, literal, ni me preocupo por el dinero. He llegado a ese punto. Casual, gracias a Dios, estaba moviéndose bien las cosas por ahí, pero me siento más alegre de decir, el dinero no depende de nosotros, hermano. Puta, qué huevada, no depende de nosotros. Así. Qué loco. Es muy loco, mira, o sea,
Y creo que hay una coincidencia entre todas las personas, o bueno, no voy a decir entre todas, pero entre muchas personas que han llegado a tener mucho dinero, pero que han llegado desde un punto de haber sido pobres, o capaz no pobres, pero de una clase como nosotros, clase media baja, clase normal, ¿no? Totalmente normal. ¿Por qué? Porque tú decías de los hablando huevadas se hacen la burla de ser pobre. Y yo hay un podcast de joda, unos mexicanos que son, te he dicho, hermanos de leche, que tienen un humor que me gusta a mí, que es muy negro, ubicas, de muy negro, muy guaso, muy guaso. Entonces, uno de ellos, que es Adrián Marcelo, dice: "Yo he aprendido a odiar la pobreza". O sea, la odio, ubicas, la odio. En el momento en que era pobre, cuando yo no quería ser pobre, dice él. O sea, yo no quería ser pobre, era una mierda ser pobre, que no tenía dinero o que no podía hacer ciertas cosas o no podía salir con chicas a ciertos lugares, no podía impresionar, no podía tener un auto. He comenzado a odiar la pobreza y eso me ha sacado de la pobreza. O sea, ahora la odio, o sea, obviamente haciéndose la burla Sí, sí, y sí, sí. jodiendo, Pero qué pero interesante. odiando la pobreza. Entonces creo que en cierto punto tal vez yo no llegaría a odiar la pobreza porque creo que no está en mí eso, no me nacería, pero creo que eso tenemos que, o bueno, y tú creo que ya has comenzado, yo creo que estoy comenzando a eso, de por lo menos, o sea, tal vez es un paso, dejar de romantizar la pobreza, ¿no? Este país creo, en nuestra sociedad o sea, romantiza mucho la pobreza, lo que es ser pobre, lo que es no tener dinero, porque yo creo que, igual a Osho alguna vez le escuché hablar, a Diego Dreyfus también, que si romantizas ciertas cosas, nunca vas a salir de ahí. Nunca te vas a alejar de ese estado, porque al final tú estás en ese estado. Es como que la iglesia, digamos, necesita, o las farmacéuticas, necesitan enfermos para seguir en su negocio. Si no, se mueren. O sea, si ellos promovieran que todos sean felices, que todos estuvieran sanos, las farmacias ya no existen, todo ese negocio multimillonario de las farmacéuticas no existe, entonces necesita que hayan enfermos. La iglesia necesita que hayan pobres. ¿Por qué? Porque los pobres son los que van a las iglesias, los que les donan, o los mismos partidos políticos de, voy a decir, de izquierda, necesitan de pobres. Yo escuchaba, no sé a quién, hablando de Chávez, que decía, no, Chávez hablaba en alguno de sus conferencias de hace tiempo, hablando con alguien como más personalmente, más íntimamente, decía, tienen que haber pobres en este país, en Venezuela, porque ellos son los que nos votan. Si no hubieran los pobres, ¿quién nos va a votar? A nosotros los pobres son los que nos han hecho ganar. Entonces en este país es exactamente lo mismo, porque estábamos metidos en la misma huevada. Entonces yo creo que tal vez muy inconscientemente, romantizamos la pobreza. O sea, nos queremos quedar ahí, o sea, nos gusta de alguna manera, nos sentimos cómodos siendo pobres, o sea, no teniendo dinero o no siendo pudientes, No, no y sé, o sabes, sea, sabes cómo gana, ahorita que dices eso, ¿no? Es como que me doy cuenta que las personas de ese estatus social en Bolivia, lo voy a decir, tal vez en Perú y otras ciudades sudamericanas, es como que ganan mofándose o mencionando que son pobres. El libro de T. Harv Eker te decía, los ricos juegan para ganar, los pobres juegan para no perder. Imagínate. O sea que mm, ahorita los pobres están como que, no es que este negocio nos puede ir bien y rápidamente vamos a recuperar capital. Y ni bien recuperas capital, ahí no estás perdiendo. Puta. El rico y los ricos que aquí están ganando 100,000 bolivianos porque han abierto una discoteca y demás, no están pensando en la pérdida. Están pensando simplemente en que ya que hacemos esto bien y cuánto es la ganancia, 3, 4, 5 veces más, perfecto, listo. Se perdió, se perdió. La verga, ¿cuál es el siguiente? Esa mentalidad, puta, y todos los secretos de mente millonaria hablan más o menos así, es interesante. Te hace repetir que no debes hablarte mierda, que tus palabras te están hundiendo en la puta miseria. Y por eso me encantan los que se mofan, como tú dices, de los hermanos de leche. Puta, hasta por broma, por eso no vas a ser la persona que vas a decir, odio ser pobre, o vas a odiar esa pobreza, pero de chiste en chiste, de mofa en fome, porque tampoco vas a caer al sí, punto de la sí. culpa y del odio, ¿no? Así, no, sino que, ja, 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 pobres de mierda, ¿entiendes? Y Sí, sí, eso te entiendo, eleva entiendo. de conciencia. Tazón, pues, es un Es que, tebazo. o sea, estoy entrando, creo, poco a poco,
en sintonía de lo que es eso, porque yo no, o sea, mi mentalidad era muy de pobre, creo. Entonces, lo que dices de el pobre juega para no perder, y es tan cierto, viejo, o sea, ves a tanta gente que es pobre, pero que cuando les dices, mira, tengo esta oportunidad de negocio, tienes que poner, no sé, 10,000 pesos. Lo primero que te dicen es, pucha, ¿y si nos va mal? Pucha, ¿y si no sale bien? No, mejor no, estoy bien en mi trabajo nomás, mira, gano 2,500, aunque llego así apretadísimo al día 20 del mes y después estoy más lavado que no sé qué, pero prefiero quedarme ahí a arriesgarme a algo. Y creo que todo esta macana del salto al vacío, de arriesgarse a hacer cosas nuevas, tiene también mucho que ver con lo que es el dinero, o sea, la mente de pobre, de dejar de quedarnos en donde estábamos, de dejar de conformarnos con lo que es nuestro trabajo o con lo que hemos Te encierra, claro. llegado a hacer, lo que sea, sino salir de ese lugar, de ese confort, de ese miedo que tenemos, que a mí igual a veces me paraliza con muchas cosas, pero creo que eso también va muy en sintonía y creo que eso también nos va a llevar a estar mucho más en sintonía con lo que dices. O sea, esa frase es brutal, que el pobre juega para no perder y es total. O sea, creo que yo la mayor parte de mi vida, hasta hace unos años, era jugar para no perder. O sea, cualquier riesgo era no, pero ¿y si sale? Si te das cuenta, no solo para el dinero, sino cualquier riesgo que quieras tomar, tu mente ese rato comienza a atacar, o sea, se multiplica por 1000 y comienzan pensamientos, no, pero si sale mal, ¿y qué pasa si? ¿Qué pasa? ¿Y qué te van a decir si fracasas? ¿Qué ta? Y supongo que ahí es tan abrumador para mucha gente que Tratando dice, de bueno, romper entonces me estas quedo aquí. creencias. No, y poco a poco tenemos que conducirlo ahí, hermano, sin miedo. Y ahí hablamos del contexto. Espero que tu contexto me sostenga al mío y podamos realmente conducirnos poco a poco, hablar constantemente de esto para que nos ayudemos, porque al final trata de eso, hermano, de que podamos cambiar nuestro contexto. Y si tienen que quedarse atrás personas, se tienen que quedar. Ya se han quedado atrás personas de tu camino, de ley, de mí también. Y cada vez yo estoy seguro que cada vez nos cruzamos con personas Claro, porque hemos coincidido en un nivel de conciencia. Ten por seguro de que de aquí a un tiempo posiblemente nos uf, desaparezcamos y tú te desaparezcas de mi visualización, de mi vista y de todo y no sepa de ti, pero sepa que existes. Es tan curiosa la realidad que ahorita yo no lo estoy viendo al Chino, por ejemplo, ni al Luis, no lo estoy viendo al Beto. Prácticamente no existen. Es como quien dice, el árbol en un bosque, si se cae y no hay ninguna persona, genera ruido, me decía Catherine. Es una filosofía tremenda. Puta, no sabes, porque nadie lo escucha. Entonces es la relación entre el observador y el observado, ¿no? O sea, es fuerte este tema. Y tú dices, al final de cuentas, si vas a desaparecer de mi contexto, no importa, pero mientras tanto elevemos ese nivel de conciencia. Mira, Javier Rodríguez, que te dije, ¿no? Crea esta empresa que se llama Millonarios Conscientes. Es decir, todo con conciencia, derivado a que todos somos uno, pertenecemos al todo y es millonario. ¿Ya? Ha trabajado con Diego Dreyfus, todo el pedo. Y él dice, 3 días, una semanita que estés conmigo te vuelves rico. Y yo me puse a pensar ahí, ¿por qué? Y claro, ese es su mensaje para permanecer en contexto y que tú le pagues su membresía y con eso él también estés dentro, ¿ya? Pero más allá de todo eso, él dijo, más allá de eso, si tú estuvieras aquí en mi casa ahorita y tuvieras un cuarto aquí al lado para que duermas al lado mío prácticamente, en una semana te vuelves rico. ¡Wow! ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo ahorita, hermano, te digo, hermano, vamos a la calle, listo? Ahorita tenemos que producir estos 10 bolivianos en 1000 bolivianos, pero ya nomás vamos. La vamos a pensar, ¿ya? Más allá de los nervios, sí, y más allá del miedo, como que la vamos a pensar y será inteligente. Ahora, ¿cómo pensaría Diego Dreyfus si estás en su casa? ¿Tú crees que va a haber un ápice de queja? se entra ¿Tú miedo. crees que va a haber un ápice de culpa? ¿Tú crees que va a haber un ápice de no quiero, no puedo? No. Y bueno, es que Diego Dreyfus también ya está medio filosófico, medio zen, digamos, ¿no? Pero este Javier Rodríguez es, puta, Alex, puta, vamos a Dubái, vamos a esta parte, a esta parte. ¿Tú crees que decirle vamos a Dubái, pero es que lo que pasa es que yo no tengo,
te quedas. ¿Me entiendes? Te quedas en el barco atrás, a la mierda. Pero si de repente dices, y estás en su contexto no hay nos, no hay no puedos, no hay quejas, no hay culpas, no hay rencores, no hay frustraciones, puta, con seguridad él va a decir, ya bueno, estás aquí, ¿qué hacemos? Esto hay que hacer, ya, vaya a hacer. Láncese, ponga esto, póngase en vivo, vaya a hacer esa conferencia. Las oportunidades se acomodan. Si estos se han vuelto mentores de altísimo impacto, hermano, de altísimo impacto ya conferencistas, no ha sido tanto porque han hecho hartos videos de YouTube. Ha sido porque sin miedo se han ido a posicionar a estos lugares donde hacen conferencias grandes, que uno piensa, bueno, no sé si voy a querer hacer conferencias, prefiero hacerlo ahorita como estamos hablando. Pero si tú vas a esas conferencias y tratas de hacerlo, y tratas de hablar con las personas, con la organización, con el otro, con el otro, con el otro, había un momento, y cuenta este Javier Rodríguez, que uno de los mentores que daba le dijo, y bien, vamos a hacer una técnica de neurociencia, o sea, PNL, y lo va a hacer aquí mi compañero, que yo sé que hace PNL. Y dice, primera vez que iba a hablar en público, mierda. Y como estaba en ese contexto, no había no que valga. Tuvo que levantarse y tirar su PNL. Puta, dice que sudaba, puta, muchísimo. Y dio. Y le aplaudieron. Y desde entonces empezó su camino de mentor de alto impacto. Entonces, la oportunidad llega en cualquier momento. Pero si perteneces en ese contexto de que no sé, sí, es que no, la dudo mucho, no. Es más, si yo te digo ahorita, hermano, ahorita hay un tema de inversión, esto de aquí, como ya te lo había comentado, tu palabra tendría que ser, hermano, acabo de invertir, aunque te inventes, acabo de invertir $5,000 ahorita, mañana o el próximo mes le invertiremos eso sin miedo. Pero, y no quieres, o sea, aquí la cuestión no quieres eso, pero tú me vas a responder eso. Porque si me respondes, no, hermano, no creo en eso, no puedo. Entonces, ¿qué mierda le pides al universo? El universo te va a dar mierda. Puta, ¿entiendes esa parte? Es cierto. Puta, entonces ahí cuidar las palabras, entender que el contexto te eleva, estás repitiendo eso. Mi mente es millonaria. Claro, yo pienso millonario. No hay gasto. Entiendo, Claro que entiendo, ahí entra claro. ya la educación mental, ¿no? Ahí entra ya el hecho de decir, hay que ser responsable, como dice Diego Delfeo, con los gastos, y es lo que hay, y tiene que sobrarte, si no ya sería de más de irresponsabilidad, pero no desde la escasez. No voy a ahorrar esto por si acaso por ahí me falta. No. Esto es lo que es para mi patrimonio, verga, listo. Y lo demás lo gasto sin miedo y gasto en cosas que me encantan. Ahora, si eres ampuloso o ampuloso, no sé cómo decir la palabra, como Diego Dreyfus, te compras cosas de lujo. Y eso también atrae abundancia. Sin querer queriendo, tengo un anillo de oro acá, sin querer queriendo, obviamente porque me casé. Pero, puta, no lo había tenido nunca. Y de alguna manera, puta, como que siento riqueza. Un reloj de calidad. Sientes riqueza, Diego Dreyfus te dice. Aunque sea acomoda todo tu baño, pero con las cosas más de lujo para que sientas abundancia. Puta, son tantos clics ahí que hacen. Está fuerte. Sí, capaz yo he pasado, como te he contado en los anteriores podcasts, igual que, bueno, he entrado en eso de meditación mucho tiempo y bla, bla, bla. Pero en esto de lo que tú estás hablando, de lo que te has explayado hoy día, yo soy cero. O sea, yo realmente creo También. que nuestros caminos han cruzado por algo. O sea, no es chiste porque tú en ese sentido estás, o sea, has visto muchas más cosas que yo. Yo, cuando justo estabas hablando de cuando me has mencionado de esa inversión, dentro de mí es no lo hagas, que cuidado lo pierdas. Yo tengo esa mente de pobre. O sea, yo tengo esa mente de tener miedo a arriesgarme a esas cosas. Yo me puedo arriesgar a cualquier otra cosa que no tenga que ver con dinero, pero en el tema del dinero sí tengo un problema. Entonces sí, me encantaría que obviamente sigamos tratando en podcast o en charlas o en lives, lo que sea, este tema, porque realmente quiero deshacerme de eso, de ese nudo, de eso. O sea, porque ahorita mismo siento aquí en el pecho eso de cuando algo te está llamando, ubicas, algo te está llamando, el tema que estás hablando realmente está en sintonía, ubicas, y es, hace tiempo ya siento que quiero salir de ahí, o sea, quiero salir de ahí. He estado mucho tiempo en eso, al principio sin saber, me han metido en eso, la crianza, pero después ya sabiendo y no he querido verlo, he tenido miedo, he dicho, no, estoy bien así, estoy bien tranquilo,
vos metete a lo que es meditar, pero nada que ver con el dinero, porque yo me acuerdo que cuando Osho hablaba de riqueza, mismo Diego Dreyfus hablaba de riqueza. Eso es tal vez lo que me ha alejado un poquito de Diego Dreyfus Ostentoso. cuando era muy ostentoso en el tema del dinero. Claro, exacto. En mi cabeza era como que no, o sea, capaz en mi cabeza decía, no, eso está mal. Sin yo saberlo, pero era como que me alejaba, no me dejaba entrar así totalmente. Igual cuando Osho hablaba de que él tenía Rolls Royce y cosas así, era lo que me picaba, era como, o sea, que no me gusta que las personas ostenten el dinero y eso no está mal, porque al final, si lo has ganado muy bien, has hecho, porque obviamente has tenido que trabajar mucho para eso, tal vez no físicamente, sino en muchos aspectos de tu vida, tal vez te ha llegado, pero después de haber hecho un proceso o no, no sé, pero no está mal. O sea, y realmente yo quiero sacarme eso de que no está mal, porque en mi mente mucho tiempo ha sido, está mal tener mucho dinero, está mal no ser pobre, está mal tener más que los demás, está mal ser millonario, y hasta eso se ha vuelto un tabú. Un tiempo en mi cabeza era como que no, 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 o sea, ¿cómo vas a tener tanto dinero? ¿Para qué? ¿Para qué quieres? Entonces, sí, es muy loco. Me encanta cómo te has explodido hoy día porque yo mismo quiero aprender mucho sobre eso. Quiero sacarme eso de la cabeza. Desprogramar, Yo creo que, yo creo que hay que combinarlo con la conciencia. Y eso es obviamente. lo que a vos te va a gustar. Porque es que te encanta la espiritualidad, te encanta clavarte ahí. Te has sanado eso, que es bien Total. importante. Por eso es tu, vamos a decirlo, tu religión, punto. Es Ujú. tu norte. Y eso está Ya. bien. Entonces a eso hay que amoldarlo. Te lo amoldo, por ejemplo, a ver si te llega esto, que ya te lo había repetido muchas veces. Es Henry Corbera, tiene un podcast de abundancia, te lo voy a pasar después de eso. No es que es Desde podcast, es un mañana voy a video. escuchar. Entonces, este tipo te explica toda la abundancia y te dice sencillamente, y más bien coméntame mañana si es que yo lo he dicho bien, pero te dice sencillamente, la abundancia es todo, es tu estado natural del ser. Caminar, respirar, que te llegue esto, que te llegue el otro, que pienses, ella es abundante. Pensar en negativo es igual a abundantes situaciones en negativo. Pensar en positivo es abundantes formas de positivo. Abundancia eres tú. Te dice, mi libro se llama Tu nombre ancestral es abundancia. Estoy en la cuarta parte del libro. Es alucinante, es más alucinante que ese pequeño video de 13 minutos. Entonces, todo es abundancia. Ahora, ¿qué pasa con la riqueza material? Con el dinero en tu cuenta de banco, te dice. Tú tienes que entender que nunca te faltará. Nunca te va a abandonar tu ser más profundo, nunca te va a abandonar tu divinidad. Y a Osho nada de la vida lo ha abandonado y él no ha movido un pelo más que estar sentado. Diablo. Entonces, ahí te das cuenta y dices, no, la vida no me va a abandonar y nunca me va a faltar. Y tú siempre vas a estar haciendo tu función en el mundo. Esa es tu preocupación, y no le llama preocupación, sino tu ocupación más grande. Tú vas a estar haciendo tu función en el mundo. Y si no sabes cuál es tu función, pues bienvenido, te dice, ¿no? Ahorita ya estás haciendo tu función. Y cada vez siempre estás haciendo tu función, la función que tenías que hacer y que tienes que hacer. Así que paz y tranquilidad, amor, zen. No hay nada que preocuparse. Lo único que hay que hacer es sacarse esas palabras de mierda que nos inundan en la puta pobreza, ¿qué es lo que tú haces cuando intentas entrar en un estado zen? Punto. Que a mí más me encanta, o sea, te voy a compartir más y vos me vas a compartir cómo entrar más y más profundo porque quiero estar en un estado de ser. Y en ese estado de la riqueza es como decir, puta, no me va a faltar nada, y a la verga, aquí está todo. Listo. Yo empecé a hacer, mira, yo te comparto esta experiencia bien íntima y me estoy dando cuenta que ya esto ya es magia, porque también ya que lleguen las oportunidades ya es magia para mí. Pero yo tenía un problema con el dinero con mi pareja. Dije, a ver, estoy con el tema de que yo gano más, ella gana menos, pero de cierta manera es como que de mí va al ahorro y de ella se unen, pero es que quién va a gastar más, quién va a gastar menos. Y mi pareja también tiene ese problema. Pero como yo estoy en el estado de sanación consciente y ella es como que se deja llevar, tiene otro tipo de sanación, se deja llevar, yo me clavo profundamente. Dijo, no, mi tema es con el dinero. Y este año tengo que sanar el dinero. Ya estoy cansado de estar en un estado de mente baja, ¿no? Este año tengo que hacerlo. Mm. Mi primer sueldo de enero, todo. QR, toma, listo, distribuye. Usted es mi abundancia. Usted es la que provee. Usted es la que genera. Usted es la que lo multiplica.
Vamos, adelante, hágalo. Hágalo, tranquila. Cualquier cosa que necesite, le llamo. Y estoy luchando contra mi ego, porque para mí que me corten los 2 huevos y saber que ahorita en mi billetera no tengo nada y que mi compañero me diga vamos a comer y decir mi amor me lo puedes pagar, es una de huevos tremenda. Pero ahí me estoy enfrentando a mi ego así de frente, pam, pam, a ver qué dices. Y ha bajado mucho. No es casualidad que ahora se ha convertido en una sola unidad. Y no es casualidad de que de repente le llaman a Catherine y le dicen necesitamos que venga a dar capacitación a esta cafetería, por favor, por 600 bolivianos. Está terminando ese y le llama a otra, de la nada. Necesitamos que venga a esta otra cafetería para dar una capacitación, somos 6 personas. ¿Cuánto le cobra? 1.500. Ya está terminando este mes y ya nomás le están contratando en otra cafetería para dar mentorías. O sea, qué loco, qué loco. Y este 9 de febrero empieza una capacitación para hacer arte latte en su cafetería. Yo le he dicho, qué loco. Bueno, te pasa a ti, bienvenido sea por ti. Pero para mí es ella mi abundancia. Y lo he soltado totalmente. Ahorita, por ejemplo, en los videos que hago, en ninguno está monetizar, que ganar plata, nada, no hay. Ahorita estoy preocupado en los resultados y en la viralización. Eso es mi tema, que tengo que ir a sanarlo después, que lo voy a hacer de la misma manera. Pero el dinero se esfumó, boludo. Se esfumó de cierta manera. Y no soy ampuloso porque dice que Diego Dreyfus es ampuloso por el mismo signo. Me di cuenta que sí, porque a mi mamá, por ejemplo, le gustan las cosas medio caritas, medio originales, medio bonitas y bien limpio y bien bonito y que sea calidad. Y Diego Dreyfus es muy de calidad, o sea, que tiene que tener cosas de muy pro. Así que eso es cuestión a veces de su estado, de su signo, de su aura y toda esa mierda. Así que no te preocupes mucho si es que realmente quieres ser... si el hecho de pensar en riqueza va a ser que quieras ser ampuloso, como es ostentoso, así con full. No. Sino que tengas la paz del dinero, decir, ¿por qué no? Que entre y que salga y que vaya. No es casualidad, por una parte, que yo siempre que he querido hacer negocios de multinivel alguna vez, o siempre que he querido hacer un negocio no me va bien. Ahora que se abrió esto de este negocio que te digo de dinero, que es de inversión, que es una empresa de fondeo y demás, yo agarré y dije, amor, a la verga, listo, ya, nos metemos. Perdemos, no importa. El dinero se genera, se fluye. La verga, ya listo, pa, metimos. Listo, ese es el primer paso. Eso se genera en 45 días, punto. ¿Por qué? Porque metes señalitas de mierda que sí o sí te llega la plata, paja, en 45 días por factor compuesto se da. Pero si tú metes más personas, solo puedes meter un nivel, o sea, 2 más y nada más, o 3, digamos, pero es un nivel, no es como multinivel que se hace en una cadena grande. Si tú metes a esas 2 personas, te regalan señales extras. En vez de 2, ya tienes 6 por 5 días. Eso significa que tu valor compuesto, en vez de hacerlo 2 al día, son 6 y es más veces se compone. Y recuperas tu dinero en 2 semanas. Pero ¿a qué quiero llegar? Que yo siempre que ofrecía algo, lo hacía desde el miedo, desde la escasez. No, agarré a mis colegas de trabajo sin miedo. Les cuento que estoy invirtiendo en esto. Y lo estoy haciendo así. Y puta, yo creo que me va a ir bien. Y eso me va a ir bien. Y a ver, les invito, únanse. O sea, con todo cariño. Es su responsabilidad, pero háganlo. Y métanle. Pasó una semana, les dije, ¿cómo te está yendo? Sí, les cuento que ya hemos invertido y nada, ahí estamos ganando, ya estamos llegando a $50 apenas, pero está genial. A ver, puta, métanle. Puta, y primera vez que sin mucho esfuerzo se metieron, ya están generando un poco, claro que hay que esperar los 45 días, pero en mi caso no he tenido que esperar porque como metí esas 2 personas, de la nada eso me ha multiplicado más señales y creo que el martes, miércoles estamos retirando ya el capital y apenas ha pasado 2 semanas, no los 45 días. Y eventualmente esas personas también ya están ganando y yo no he tenido que hacer esfuerzo, el esfuerzo que hacía antes. Entonces, esto que te cuento, no importa si lo metes al podcast, es una conversación de hermanos de decirte, es cuestión de soltar y dejar que el mundo de posibilidades llegue a ti en cuestión de dinero. Y esto aplica para todo, pues. Obvio, hasta para pareja. Que llegue la pareja, que tengan que llegar, que me haga feliz, que piense como yo, que quiera la vida que yo quiero, que sea nómada como yo y que disfrute conmigo y que sea libre. Y que llegue cuando tengan que llegar. Y que el dinero fluya como tengan que fluir. Y agradecí este año mi trabajo. Que no lo agradecía, huevón. Y mi trabajo es otro tema. Y va la creencia con tu papá. Tú dices, puta, mi papá decía esto. En mi caso igual. Mi mamá era como que la profesión y la profesión y la profesión y la profesión y la profesión.
inconscientemente, eso lo sanas con constelaciones, con temas, regresiones, ya, eso es un tema de mierda. Condición familiar ya lo vamos a hablar otro día. Pero esto del tema de lo que te dice tu mamá se queda tan arraigado a mí que a mí, sin hacer nada, y ojo, no lo digo al trabajo porque, puta, el trabajo no es por malo con el trabajo que tengo, estoy agradecidísimo, pero no lo digo por nada, pero no hago nada, no es que no trabajo, a eso voy, ¿no? Pero no hago nada de decir, me estoy esforzando, yo por favor, yo quiero el premio. No hago nada y se me dan las cosas. No hago nada y de repente, puta, me han dado trabajo, me han ascendido a un cargo diferente, me han dado otra posibilidad de trabajo, me han subido un poco más el sueldo. Y uno dice, puta, pero no he hecho nada. Pero ¿por qué cuando emprendo no me va tan bien? Y eso habían sido perdones con el papá, soluciones con la mamá, entender que ese es su camino, que tú haces el tuyo, que te vas a la madurez y en la madurez abres tus ojos, te das cuenta que ahora tú construyes tu camino y ahora construyes con nuevas reglas, con nuevas normas, con nuevos pilares, porque eso lo vas a transmitir a las demás personas, a tus demás amigos, a tu familia, miles de cosas. Ya te vas a dormir. No, no, viejo, no, es que me pongo así cuando un tema me llega mucho, o sea, hace rato casi lloro, hace unos minutos casi lloro porque creo que sí, es un tema que hace tiempo estoy buscando sanar, como dices. Al final, todo es, todo es parte de lo mismo. Eh, Mira que la meditación y todo lo que he hecho nunca se ha cruzado con el tema del dinero, porque en el tema del dinero sigo en pañales, ¿ubicas? Sigo como en mis temas espirituales hace 10 años. Entonces, pero sí ahora que estábamos hablando de esto, al final es lo mismo, o sea, es pasar por un proceso igual, es querer hacerlo, es buscar, es buscar, es buscar, es encontrar a la gente correcta. Mira, o sea, como te digo otra vez, como te has explayado ahorita, me ha encantado, porque yo te había contado, sabías de mi tema de los préstamos también, y eso también ha sido una manera de querer salir de ahí también, de querer buscar mi independencia, de querer dejar de depender de un trabajo, de querer dejar, o sea, de seguir buscando algo que de alguna manera salga y digas, me he lanzado, porque en ese caso igual, como dices, yo me he lanzado, no he pensado en si voy a ganar, si voy a perder, si nada. He dicho, ya, tengo esto, voy a poner esta cantidad de dinero, no me importa si va a salir mal. Ahí me di cuenta, obviamente, que mi mamá es una traba en ese sentido, porque mi mamá era, no, que te va a ir mal, que cuidado, que si no te devuelven, que ten cuidado, que hazlo lento, que bla, 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 bla. Entonces, y a pesar de todo eso, yo me he lanzado con mucho miedo, con muchas dudas. Igual mis amigos me decían, no, pero cuidado, que cuidado, que cuidado. Yo me he lanzado y me ha gustado mucho la experiencia. Como te he dicho, no sé si la voy a continuar, pero ha sido una experiencia muy interesante. Pero a lo que quiero ir es, como tú decías, tú dijiste que querías sanar el tema del dinero ya, porque sí, sí, sí. Yo igual quiero, fíjate, estoy en eso de, justo cuando te pusiste a hablar, es como, pucha, o sea, estás resonando muy fuerte, por eso me callé, que parecía que estaba dormido, pero es cuando me relajo, cuando un tema me llega mucho, me comienzo a relajar, es como si estuviera meditando y es muy fuerte. Así que gracias más bien por eso y, y más bien sigamos hablando, busquemos otra temática parecida a Sí, esta para seguir hablando de estas cosas de rato en sí, rato, de que rato es a rato muy, elevar muy, nuestra muy... conciencia y tratar de siempre mirar hacia adelante. De eso se trata. Inclusive en el cuerpo. El cuerpo es otro tema. También tengo un tema con el cuerpo. He debido venir a sanar muchas cosas. Qué difícil es entender que si vas a ejercitar no es tanto por la belleza física ni la expectativa del que dirán, ¿no? Sino, puta, es porque realmente es un templo. Y hay una nueva que aprendí recientemente, ¿no? Con todo esto que te entra tu conciencia, todo lo que estás recibiendo y la más información que recibes al meditar, las revelaciones, eso dice Javier Rodríguez, revelaciones que te llegan a tu cabeza que solamente tú las entiendes y quieres botarlas de tu boca, pero no puedes, pero tú las entiendes, porque son cosas que se están formando en tu cabecita por todo lo que te he dicho y por todo lo que lees y por todo lo que te dice Osho y demás. Entonces, todas esas cosas necesitan un cuerpo que lo sostenga cada vez más alto.
Y ahí dije, ah, la concha de su madre, tengo que hacer ejercicio, tengo que gritar, tengo que elevarme, tengo que dejar la gordura. ¿Por qué? Porque si estoy metiendo más y más y quiero sostener más y necesita más. Es más, mucha respiración de esas kundalinis requieren un cuerpo, un estado físico muy bueno. No es cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde estoy resignificando ahora el tema de mi cuerpo, ¿no? Ahora me da ganas de hacer ejercicio, ¿no? Puta, ahora me da ganas de estar ahí y sufrir, porque sufres cuando haces ejercicio, eso es de mierda, sufres, sufres y no da ganas de ir al día siguiente porque ya has sufrido. Entonces, esas cosas. Otra cosa que te iba a decir, ayudando al tema del dinero, porque ese es el tema del cuerpo, ¿no? Ayudando al tema del dinero, de que es tan interesante cómo la mente te puede engañar, de que tú dices, puta, sí, yo tengo problemas con el dinero, pero créeme que por este lado, mi pareja y yo te hemos percibido abundante. ¿Te das cuenta? Te hemos percibido abundante, como que puta Luis gana bien, puta Luis, puta tiene una mejor vida un poco, aunque se sacrifica un poco, pero puta está cabrón. Y aparte aquí es como que chicos les invitamos, chicos, ay no, no hay problema, ya pagamos esto, ya le damos esto. Efectivamente has tenido, pero una persona que está bien jodida, que tal vez tú en tu intimidad tal vez lo eres, pero mira cómo las otras personas te pueden ver, entonces ya sería una condición mental decir, joder, ¿cómo me estarán viendo? No, el tema siempre va a ser con uno mismo y contra uno mismo y todo con uno. O sea, no hay mierda, eso lo entiendes perfecto. Pero qué interesante es de que hay las personas que realmente están con esa mentalidad bien pobre, no, pues ya estarían acongojados. Ya estarían como que no, no sé si voy a gastar ahora, no, no sé, chicos, sí, no, no va a alcanzar, no, no, mejor no vayamos, no, mejor no hagamos. Yo era así, puta, no, no, pero ¿para qué vamos a ir ahí si esto es más barato? La típica, ¿no? Puta, esto es más barato. Ah, la mierda, vamos, ¿no? Puta, ya, qué mierda. Y ahí mismo decir, nada, hoy día no tengo hambre. Listo, ¿no? En vez de decir no tengo plata, tengo hambre a la verga. Pero no incomodar tampoco, ¿no? Son cositas así que por ahí sí te sirve. Así te habíamos percibido, weón. Así que eso es anclable también. Es decir, sí, sí, qué mierda. Y a veces es un cambio de percepción bien rápido. Sí, carajo. De mañana, abundancia pura, a la verga. Que venga todo lo que tiene que venir, nada más. Y las crisis a tu meditación. Mm, Listo. exacto, obvio, sí, o sea, lo bueno Tienes que esa mente. eso es lo rico, o sea, a mí me está llegando en un momento en que realmente puedo procesar todo eso porque me va a llegar la crisis, que me encantan las crisis, y ya sé, yo tengo herramientas para lidiar con esas crisis. No me voy a mandar al cuerno, sino voy a entrar a mi cuarto y voy a meditar. Y, y mira, o sea, lo que dices es bastante loco porque, o sea, yo no es que me considere jodido, no. Hace años tal vez sí, ahora no. Más bien agradezco mucho mi trabajo, tengo un muy buen trabajo que es bastante ligero y me pagan bien, vivo solo, o sea, me va bien, me va, puta, como me iba hace unos años, me va bien. Estoy muy agradecido a la vida por todo lo que me está dando, pero quiero más en ese sentido. O sea, me he dado cuenta que puedo más y que quiero mucho más, ¿ubicas? Y quiero, como te digo, lo que quiero es sacarme de la mente esas huevadas, todas esas taras mentales que las tengo y las tengo y las acepto y las enfrento y quiero sacarlas y sé que las estoy sacando. O sea, ya con esto, con hablar, con decir sí, con haber hecho todo esto, con haber hecho ciertas cosas, las estás sacando de cierta manera indirecta, las estás intentando sacar todo eso, porque ya tengo experiencia con la depresión, que es parecido, o sea, estás intentando, aunque no parezca, dentro estás intentando, y en algún momento de tanto intentar va a salir. Entonces, a darle, viejo, a darle, y mira, has hablado del tema del cuerpo, que es un tema muy interesante también, que va a ser, si no el siguiente, el subsiguiente tema es muy interesante también y está muy relacionado con lo que dices, o sea, el cuerpo es un templo y te das cuenta que con los años te das cuenta que quieres vivir bien, que quieres llegar porque todos vamos a llegar a ser viejos, quieres llegar bien, quieres llegar fuerte, quieres llegar sano, feliz. ¿Por qué? Porque si estás en un cuerpo de mierda, hecho mierda, con sobrepeso o muy flaco o con alguna enfermedad, con lo que sea, no puedes ser feliz. O sea, simplemente te limita porque tu mente o tu energía se va a querer curar eso y todo lo demás queda queda de lado. Entonces no puedes perseguir tus sueños, no puedes hacer lo que estamos haciendo porque ahorita tenemos energía
y podríamos estar mejor, siempre se podría estar mejor, hay muchas maneras de estar mejor, entonces es un tema muy interesante que yo también me he metido mucho en eso de la nutrición, del comer bien, del ejercicio, entonces podemos hablar muy interesante, Sí, 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 y hay puntos muy más. Y buenos todo sobre está eso. relacionado con elevar tu nivel de conciencia, permanecer en ese estado. La próxima Con que todo. hablemos con seguridad va a ser de otra manera. Con seguridad va a ser como que vamos a hablar de condicionamiento familiar y ya la abundancia es que realmente te expreses de la forma que quieras expresarte sin, como dice Diego Dreyfus, sin pisotear la libertad de la otra persona, pero tampoco cohibirte a ti a no decir las cosas. Se lo dijo un psicólogo, una psicóloga se lo dijo clarito. O sea, la psicóloga dice, no, yo te lo comenté aquí en Tarija, no, no, yo no digo estas cosas, ¿por qué? Porque siempre lo digo según tal, según tal, según tal, según tal libro, tal autor, pero al final nunca lo puedo decir según yo. Claro, ¿por qué? Y Diego Dreyfus todo tiene ¿no? sus títulos según yo, según yo, según yo, según yo y según yo y me vale verga. Pero, y tener esa capacidad de confianza, decir, sí, yo lo digo esto y por qué, y puedo equivocarme, y ahora creo ese norte, y mañana puedo cambiar de dirección, y qué me importa, porque no tengo idealismo. Y ahí nuestro nivel sube de conciencia, de carácter, de autoestima, de decir las cosas sin miedo, y eso ya es autenticidad. Ahí vamos a ir anclando nuestra autenticidad y repetir todo esto que estamos haciendo todo el tiempo. Ojalá la gente que llegue hasta esta parte también diga, sí, sí, puedo estar con ellos, o vibro, digamos, ¿no? Entonces nos va a ir perfecto. Así que hasta aquí a todos, espero que haya sido suficiente. Para mí me ha encantado, sé que a vos también, así que Claro, espero que sea suficiente, a espero mí me que encanta. podamos vernos en otras ocasiones, espero que sigan compartiendo, denle like a todos, síganos, ayuden a compartir todo lo que compartamos nosotros, es para todos, es por un bien, es por servir y nada, pues que nuestras bocas no nos maten. Sí, a mí igual me encantó, la verdad aprendí mucho, la verdad me quedaría unas 2 horas más, pero ya se va a desgastar el tema y tenemos que preparar también otros nuevos temas, están saliendo temas muy interesantes y gracias a todos por escuchar, los que han llegado hasta aquí y gracias a ti Gonzalo por, pucha, me has enseñado mucho hoy día y nos vemos en el siguiente. No, sí, yo también aprendo de vos, hermano. Gusto, nos vemos. Chau.